Hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre una fe que no solo nos sostiene, sino que también supera todas las barreras que muchas veces nos limitan en nuestro caminar, en el camino de Cristo, en nuestro caminar espiritual. La historia que vamos a examinar el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Vamos a estar viendo del verso 5 al 13, donde un oficial romano, un hombre de gran autoridad, se acerca a Jesús con una petición sincera, pero cargada de humildad. En sus palabras vemos el desarrollo de una fe que trasciende las fronteras culturales, que trasciende las diferencias sociales y las barreras que en muchos casos nosotros mismos nos ponemos. En el contexto de su tiempo, este oficial que pertenecía a una nación opresora podría haber decidido mantener una distancia por orgullo o por temor de ser rechazado. Sin embargo, Él nos ha enseñado, nos ha dado una lección grande de humildad. Y aquí vemos que la humildad es una de las llaves que abren las puertas a la intervención divina de Dios en nuestras vidas. Al reconocer este oficial su propia incapacidad y dirigirse a Jesús con un corazón rendido, este hombre nos demuestra que no importa nuestro estatus, que no importa nuestras circunstancias, que no importan las luchas que tú estés llevando. Cuando nos acercamos a Dios con un espíritu humilde, podemos experimentar de un poder transformador en nuestras vidas. En estos momentos que vivimos el día de hoy, donde la presión del mundo nos empuja a confiar en nuestras propias fuerzas, también necesitamos recordar que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Al igual que este oficial romano, debemos ser valientes y atrevernos a acercarnos a Jesús. Pero a esto, en este pasaje, añade un segundo elemento esencial que veremos en esta narrativa de este pasaje de este oficial romano, que vemos también que él tuvo una fe muy audaz. Este oficial no solo se acerca a Jesús, sino que se atreve él a confiar en la palabra de Jesús, incluso cuando la situación era muy desesperante. En un mundo lleno de pruebas y desafíos, donde nuestras circunstancias pueden hacernos dudar y podemos sentirnos impotentes, es preciso que nos atrevamos a creerle a Dios. A pesar de que nuestros ojos no puedan verlo, que podamos creer en Él, que podamos tener esa fe que se atreve a desafiar la lógica humana, esa fe que se atreve a desafiar las limitaciones de nuestro entorno. Esa fe es la que nos va a sostener en nuestros tiempos difíciles, en nuestros tiempos de lucha. Cuando sintamos nosotros en nuestra vida que todo está saliendo mal, cuando sintamos que ya no podemos, la fe en Jesús es la que nos va a sacar adelante de esos problemas. Así que nosotros al ver este capítulo, este pasaje, debemos reflexionar sobre esta fe que les digo de este oficial romano, una fe que sobrepasa barreras, que podamos experimentar en nuestras vidas la humildad, que podamos acercarnos a Dios con todo corazón, con sinceridad, que nos atrevamos a creerle a Jesús las palabras, las enseñanzas y todo lo que Él nos ha prometido. Que nosotros en nuestro caminar cristiano no hay nada imposible, porque con fe todo es posible. Debemos recordar que para nosotros no hay barreras que detengan la fe en Dios. Amén. Y recordemos también que este oficial romano
fue y buscó a Jesús desesperadamente, y Jesús no mostró una barrera ahí. Jesús no le importó que este oficial no fuera israelita, que no fuera judío. Este hombre se atrevió a romper las barreras culturales en ir y buscar la ayuda de Jesús, y sin embargo Jesús le respondió de una manera positiva, y este hombre recibió la sanidad de su siervo. Les invito a que abramos nuestros corazones, que abramos nuestras mentes a lo que Dios ha preparado para nosotros hoy en esta tarde, que juntos podamos conocer estos principios que les digo y que los podamos aplicar a nuestras vidas. Este hombre oficial romano era un centurión, un hombre que tenía un cargo de autoridad, y un hombre también que también al igual estaba sometido también a una autoridad. Yo no sé si tú puedas imaginarte esto, pero este hombre pudo haber sentido que estaba en una situación desesperante al tener enfermo a su siervo. Este hombre demostró varias cosas en esta situación que a él le pasó, y desde lo que te quiero hablar de que este oficial demostró en esa búsqueda de Jesús una humildad muy grande. En Mateo capítulo 8, verso 5, nos dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Un hombre que tenía un poder, que tenía una autoridad. Y fíjate nada más lo que hizo este hombre. En vez de salir y correr a buscar un médico, en vez de ir a buscar a un curandero, ¿te fijas lo que prefirió hacer este hombre? Este hombre prefirió ir y buscar a Jesús. Tal vez este hombre ya había escuchado hablar de Jesús. Tal vez este hombre ya había hablado de él o ya había entrado en pláticas, pero él no sabemos por qué, pero él fue y lo buscó. Él demostró una fe en Jesús, un hombre con autoridad. Fue personalmente a buscar a Jesús. Este hombre no mandó a nadie a buscarlo. Un hombre, imagínate tú nada más, un hombre que tiene poder, que tiene un cargo elevado en el ejército romano, prefirió él personalmente ir a buscarlo. Cualquier otra persona hubiera mandado a alguien a que lo buscara. Pero este hombre, fíjate la humildad que él presenta en este pasaje. Y luego, fíjate lo que dice aquí el versículo. Dice que le rogó a Jesús. A este hombre le pudo haber pasado varios obstáculos en su búsqueda hacia Jesús. Él se hubiera podido detener y no ir a buscarlo por orgullo. Tal vez también hubiera podido poner de pretexto el tiempo o la distancia que iba a tardar en llegar hasta donde él estaba. Pero sin embargo va y lo busca. Lo pudo detener también la posición de su poder, de su autoridad, de su cargo. Lo pudo detener también su arrogancia. Porque la persona que tiene un cargo, ya con el poder encima, se vuelven arrogantes. Pero sin embargo, este hombre presentó lo contrario, presentó humildad. Hubo muchas cosas, muchos factores que pudieron ver detenido la búsqueda de este hombre hacia Jesús. Pero a este hombre no le importó. Él buscó derrotar esas barreras, esas murallas, esos obstáculos que él tenía enfrente, por ir y buscar la sanidad de su siervo. La humildad y la fe de este hombre fue lo que provocó el milagro de la sanidad de su siervo. La humildad es algo de suma importancia a lo cual debemos prestar mucha atención. La humildad es lo que te va a abrir puertas. La humildad es la que te va a hacer que permanezcas en obediencia hacia Dios.
La humildad es lo que puede provocar que el cielo se mueva a tu favor. Por la humildad es que vas a poder reconocer que tienes necesidad de Dios. Si tú no tienes humildad, te vas a sentir autosuficiente. Fíjate un ejemplo de un hombre que fue, dice la Biblia, que fue el hombre más humilde que ha tenido la tierra. Moisés, un hombre usado tremendamente por Dios, un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Creo que ustedes ya se saben toda la historia de Moisés. Fue criado como un príncipe egipcio. Moisés fue elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés, cuando fue llamado por Dios, él reconoció que él solo no podía liberar a su pueblo. Y él puso varias excusas. Y Dios le dice que vaya y libere a su pueblo, y le da pruebas para que él crea y que sepa que Dios estaba con él. Amado, Dios sabía quién era Moisés. Él sabía toda la historia de Moisés, sabía todo su pensar, lo conocía en su totalidad, porque Dios conoce todo y Él sabe por qué lo eligió. ¿Sabes tú por qué lo eligió? Lo eligió porque Él conocía la humildad que tenía este hombre. Fíjate lo que dice la Biblia en Números capítulo 12, verso 3. Dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. El más humilde de toda la tierra. Cuando tú tienes humildad, amado, es que tú reconoces tus limitaciones. Es cuando empiezas a reconocer la necesidad que tienes de que Dios obre en tu vida. Moisés le dijo, fíjate lo que le dijo en Éxodo 3, verso 11. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Moisés estaba reconociendo que él no era nadie para poder sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Moisés, el hombre más humilde. Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios. Este hombre, a pesar de ser elegido por Dios, este hombre que a través de él Dios hizo grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas, algo que el mundo nunca se iba a imaginar que podía pasar. Fue un hombre usado tremendamente por Dios. Y a pesar de todo esto, hermano, ¿sabes qué es lo que pasó con él? Nunca se exaltó a sí mismo. Él permaneció humilde. A pesar de tener una relación íntima con Dios, nunca se hizo superior a los demás. Su actitud, su dependencia hacia Dios demuestra la verdadera humildad que tenía este hombre. Moisés, el hombre más humilde. ¿Por qué crees tú, amado, que Dios hablaba cara a cara con Moisés? ¿Por qué crees tú que no lo hizo con alguno de los otros personajes de la Biblia? Él hablaba cara a cara con Moisés porque él conocía su corazón. Él conocía la humildad que tenía Moisés. Fíjate lo que dice el salmista en el capítulo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por eso Dios escogió a Moisés. Por eso Dios hablaba cara a cara con él. Porque Dios atiende al humilde.
Dios escogió a Moisés no por su elocuencia o por sus habilidades. Lo escogió porque Él conocía el corazón de Moisés. Él sabía que era la persona más humilde que había existido hasta ese momento. Y por la humildad es que Moisés pudo obedecer a Dios. Primero le puso excusas, pero es porque él reconocía las debilidades que él tenía. Pero fíjate lo que le dijo Dios a Moisés cuando estaba hablando con él en su llamado, en Éxodo 3, verso 12. Dios contestó: yo estaré contigo. Imagínate nada más. Yo no sé si tú me estés entendiendo, amado, pero este llamado es para ti. Amén. El llamado de este día es que dejes la arrogancia. El llamado de este día es de que dejes el egocentrismo. El llamado de este día es que dejes de lado la soberbia o tu espíritu de superioridad y que aprendas a reconocer tus debilidades. Que aprendas que tenemos que depender de Dios. Que aprendamos a ser humildes. La humildad es lo que te va a abrir puertas. La humildad es la que va a provocar que Dios te voltee a ver. Porque fíjate nada más lo que dice el salmista. No, ya lo quité, ¿verdad? Pero lo que dice el salmista, que Jehová atiende al humilde. Mira de lejos al altivo. Y al altivo lo mira de lejos. ¿Tú quieres que Dios te mire de lejos? Nadie queremos eso, ¿verdad? Así que mejor dale un codazo al que tienes al lado, al que tienes cerca, y dile: hay que ser humildes. A lo largo de los años, Moisés enfrentó demasiadas dificultades en su andar de su liderazgo por el desierto con el pueblo de Israel. Pero fíjate, su enfoque siempre fue hacer la voluntad de Dios. Su enfoque siempre fue obedecer a Dios. Amén. Y fíjate, Dios lo exaltó. Deuteronomio 34, verso 10. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nunca más hubo alguien como Moisés. Su humildad fue lo que provocó que Dios lo volteara a ver. Su humildad fue lo que le llamó la atención a Dios y por lo cual Dios lo usó tremendamente. La humildad es lo que Jehová atiende. Fíjate lo que dice Santiago acerca de la humildad en su capítulo 4, verso 6. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a aquellos que tienen una actitud de humildad, una actitud de sumisión, una actitud de dependencia hacia Él. Yo no sé si tú te imagines, amado, qué hubiera pasado si el centurión romano se hubiera quedado mejor en su casa por orgullo, por soberbia, por arrogancia. Este hombre romano no hubiera podido recibir ese milagro, esa sanidad de su siervo. Pero sin embargo, él decidió ir y romper toda barrera cultural que había. Él dejó de lado su orgullo. Él dejó de lado su autosuficiencia, su actitud de poder, su actitud de autoridad, y decidió ir y humillarse ante Dios. Amén. Para que Él lo ayudara, como leímos al principio, y él, el soldado, fue y le rogó a Jesús. Imagínate nada más. A veces nosotros queremos hacer cosas y sin embargo no es para ir y doblar rodillas ante Dios para que Él nos ayude. A veces pensamos que nosotros podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero amado, tenemos que tener esa actitud de humildad, esa actitud de la dependencia hacia Dios,
Porque si tú no eres humilde, no vas a poder reconocer tus debilidades. Esta fue la primera barrera que el soldado dejó de lado, su orgullo. Tuvo la humildad para reconocer que ni con sus recursos, porque era un personaje de un cargo, debió de haber tenido recursos. No fue de que fuera a buscar a Jesús porque no tenía dinero, no tenía oro, no tenía plata para ir a buscar un médico. Lo hizo porque él reconoció el poder de Jesús. Él reconoció la autoridad que tenía Jesús sobre todas las personas. Él sabía que Jesús era quien le iba a poder ayudar. Y él fue y dobló su orgullo, su arrogancia, por un lado. Lo quitó. Y eso es algo que nosotros debemos quitar también de nuestras vidas. Él dijo, dicen que Jesús anda por ahí. Un hombre que hace milagros. Y fue a buscarlo a pesar de las barreras que tenía, a pesar de sus creencias. Porque tú sabes cuáles eran las creencias de los romanos. Los romanos creían en los astros, creían en el sol, en la luna, en los planetas. A veces a nosotros nos hace falta tener humildad. Porque por falta de fe es que en veces no corremos a buscar a Jesús también. Amén. También es otra cosa. Tenemos problemas y primero buscamos por todos lados, por desesperación, y se nos olvida que tenemos con nosotros al Dios que todo lo puede, al Dios creador, al Dios que no tiene nada que no pueda hacer. A veces tenemos en nuestra vida la desesperación y sin embargo no es para ir y doblar rodillas primero y pedirle a Dios la guianza. La desesperación nos cega. Yo te invito, amado, a que reflexiones sobre esto que te estoy diciendo, de que tengamos humildad, que podamos comportarnos en esas situaciones, aunque sean desesperantes, que busques primero el reino de Dios, que busques primero la guianza y el poder de Jesús en tu vida, que quites de lado todo eso que impide que puedas ir y postrarte, pedirle a Dios la guianza, pedirle a Dios la solución. Que cuando ores le digas a Dios que lo necesitas, que le pidas a Dios que te ayude a ser humilde, que puedas rendirte hacia Él y depender de Él. El segundo paso que tuvo este hombre oficial romano fue la fe. Y yo te invito a que tú creas en el poder de Dios. Fíjate en Mateo capítulo 8, versos 7 y 8. Le dijo Jesús, iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Jesús le dice que irá a sanar a su siervo y el oficial, ¿qué es lo que le dice? Solo pronuncia la palabra. Esto es algo muy importante y es algo que le tienes que poner atención. Este es un ejemplo de una fe tremenda. En la Biblia habla de muchos ejemplos de fe, como este oficial, pero nosotros tenemos que valorar esto que dijo este hombre. Dice, solo pronuncia la palabra. Amado, Dios está buscando gente que le crea. A veces es difícil creerle a Dios. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde el enemigo se ha encargado de sembrar esa semilla de duda. Pero fíjate algo bien interesante. Dice aquí, la palabra de Dios es la que te va a ayudar. Este hombre le pidió la palabra. Le dijo, tú nomás di la palabra y mi siervo va a sanar. Dice la palabra de Dios
que Dios se mueve en medio de su alabanza. Sin embargo, en veces por falta de fe, es que cuando estamos adorando, es que cuando estamos en la alabanza, es que uno está todo tieso, todo frío, porque no te imaginas tú, porque no miras, no sabes, o sea, sí sabes, pero no crees que Dios está ahí enfrente de ti recibiendo tu adoración, recibiendo tu alabanza. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Estamos nada más tiesos, sin moverte, sin aplaudir, sin gozarte, deleitándote en la presencia de Dios. Dios está en medio de la alabanza. Él está enfrente de ti recibiendo tu adoración. Y tú sabes lo que dice Hebreos 11:1. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Nos hace falta que tengamos fe. Debemos trabajar en esto. Si tú tuvieras fe, te aseguro que casi que cuando estás en alabanza, te podrías caer hasta de rodillas en ese momento, de sentir la presencia de Dios, de ver que pudieras abrir tus ojos espirituales y miraras que ahí está Jesús recibiendo tu adoración. Te caerías de rodillas recibiendo de su presencia y Él recibiendo tu adoración. Pero sin embargo, el mundo te dice, tienes que ver para creer. Pero Dios te dice lo contrario. Dios te dice, tienes que creer para ver. Así lo dice. Reflexionemos en nuestra fe también, amados. Que podamos tener una fe admirable como la de este oficial romano. Que podamos gozarnos en la alabanza, porque ahí está Dios. Que puedas abrir tus ojos espirituales y que puedas creerle a Dios. Que trabajemos en nuestra fe, que la fortalezcamos. Dice Pablo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero fíjate, la fe desafía a tu mente. La fe desafía a las ciencias. La fe desafía a tu lógica. La fe desafía tu realidad. Por la fe fue que Abraham pudo recibir ese milagro de su hijo en la vejez. Por la fe fue que Moisés experimentó los milagros que hizo Dios a través de él. ¿Tú crees que era fácil que Dios le dijera a Moisés, extiende tu mano, extiende tu cayado sobre el mar y se va a partir en dos? ¿Cuándo te has de imaginar tú que el mar se iba a detener, que iba a quedar seco donde iban a pasar los israelitas? Lo mismo le pasó a Josué. Josué, los líderes de las tribus lo cuestionaban. Y sin embargo, él se atrevió a creerle a Dios. Él dijo, yo no sé cómo voy a pasar para aquel lado del río Jordán hacia Canaán. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo creo en Dios. Yo no sé cómo va a pasar todo mi pueblo, cómo va a pasar con los animales, con todas las casas de campaña y con todo lo que ellos tenían, pasar y cruzar el río Jordán en seco. Recuerden que esta generación de Josué era una generación nueva. Era una generación que no había visto los milagros de Dios. Fue una generación que nació en los 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Pero Josué no disminuyó su fe. Él dijo, si Dios me dijo que va a abrir el mar, que va a abrir el río, yo le voy a creer. No fue fácil para él. Fue lo mismo que pasó con Eliseo. Cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Multiplíquele el aceite a la viuda. Él nomás obedeció. Pero sin embargo, tuvo fe de que eso iba a pasar. Lo mismo pasó con Elías. Cuando estaba enfrente ahí con más de 400 profetas de Baal. ¿Tú crees que fue fácil creerle a Dios de que tenía enfrente a más de 400 hombres que estaban ahí según adorando a dioses falsos y que Él iba a poner ahí su ofrenda y que la de ellos no iba a funcionar, no iba a descender fuego y la de Él sí?
Sin embargo, la fe es algo bien importante en nuestras vidas. Por la fe fue que María se atrevió a pedirle a Jesús que convirtiera el agua en vino. Por la fe fue que este centurión romano recibió el milagro de sanidad para su siervo. Dios desafía la realidad y la ciencia. Abraham ya no tenía recursos humanos para poder concebir a un hijo. Recibió la promesa de que iba a tener un hijo a los 75 años de edad. Y sin embargo, Dios se lo cumple a los 100 años. 25 años después, no es fácil durar 25 años esperando una promesa que se hacía algo complicado por la edad que él tenía. Pero recuerden que tenemos a un Dios creador. Amén. Tenemos a un Dios que no necesita tener la materia prima para poder crear algo. Amén, amén. Tenemos un Dios que hizo de la nada, hizo todo lo que existe, todos los planetas, todas las estrellas, toda la humanidad, todas las plantas, todo lo que tú miras, de la nada, sin tener ninguna materia prima. Tenemos un Dios que no necesita nada, Él tiene todo en sus manos. Yo no sé qué tan grande sea esa necesidad que tú puedas tener. Yo no sé qué problema puedas tener tú en la vida. Si es un problema en tus estudios, con tu familia, en tu servicio, en el área en que tú te estés desenvolviendo. Pero amado, si tú confías en Dios, Dios va a hacer maravillas contigo. Amén. Dios necesita gente que le crea. Este es un llamado para ti, que te atrevas a creerle a Dios. Este oficial romano se atrevió a creerle a Jesús y recibió su milagro. Y aparte de recibir su milagro, fue elogiado por el mismo Jesús. Fíjate lo que le dijo a los demás en Mateo capítulo 8, verso 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y les dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Imagínate nada más. O sea, ni de su propio pueblo, de los seguidores, de los apóstoles, de los discípulos, de todos los que estaban ahí, los fariseos, no había una fe como la de este oficial. Siendo que era un romano, era una persona que no era de Israel. Este hombre fue a buscar a Jesús y se fue, ¿sabes con qué nada más? Se fue nada más con una palabra. Yo no sé si tú me estés entendiendo, amado, pero si tú el día de hoy agarras una palabra y puedes creerlo, Dios te va a recompensar. A través de tu fe pueden suceder muchas cosas. Atrévete a creerle a Dios. Este es un llamado para ti. 2 llamados. 1, para que tengas humildad. Que reconozcas que necesitas a Dios en tu vida. Que reconozcas que tú solo no vas a poder. Y el otro es de que tu fe no mengue. Que a pesar de las pruebas que tú estés pasando, puedas atreverte a creerle a Dios. Que puedas experimentar de su poder maravilloso en tu vida. A Dios, no hay nada imposible para Dios. Gloria a Dios. El problema que tú tengas, de verdad, que no es nada para el poder maravilloso de nuestro Dios. Solamente necesitamos creer, tener esa fe en Él, confiar en Él. Que no necesites ver para creer. Eso es lo que necesitamos. Yo no sé qué sea eso que esté impidiendo que tú puedas entregarte completamente a Dios. Pero yo te invito en esta tarde, yo te animo en esta tarde, que entregues todo eso que tienes cargando en tu vida a Dios. Que te atrevas a creerle a Dios. Que te atrevas a poder reconocer a Dios, a reconocer que lo necesitamos. Que podamos
tener esa humildad que necesitamos para que Dios nos voltee a ver. Hoy es el día en que si tú crees, puedes recibir